Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dice mi querido partner Marcelo Brunet, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Sobreseídos, Abogados que Hablan, el podcast donde nosotros aterrizamos los temas de contingencia para todos ustedes. Y quiero aprovechar 30 segundos para pedirles que se suscriban a todas nuestras redes sociales y especialmente que se suscriban a Spotify y nos puedan calificar, porque ya hemos recibido, fíjate Marcelo, bastante buenas calificaciones y me encontré con una sorpresa muy grata. ¿Qué cosa? Que busqué, porque te da la opción de Spotify para buscar si es que hay podcasts parecidos. ¿Ya? Y adivina qué. ¿Qué? Somos únicos, Irrepetible. irrepetibles, inigualables. ¿Será bueno eso? Yo pensemos creo que que sí. sí. Yo creo que sí. Así que por eso les pedimos, aprovechamos de pedirles que nos evalúen en Spotify, especialmente que hay mucha gente que nos está escuchando a través de ese medio. Gran cosa. Mira, tienen que buscar esa parte donde están los deditos para arriba y ponernos un dedito para arriba. Aparte, ¿Sabes lo otro irrepetible que tenemos hoy? A nuestro invitado. oye, es tremendo, Irrepetible. irrepetible. Voy a leer la pauta que nos tiró la Fran Nuestra y le frase. agregaremos un par de cosas más. A ver. Es abogado de la Católica, MPA de la Harvard Kennedy School, expresidente del Consejo para la Transparencia de Chile, Qué importante. ex-chair Integrity de la OSD, presidente de la AGDP, después nos va a explicar en qué consiste esto de la Asociación Profesional de Datos Personales, y por sobre todas las cosas, San Bernardino. Ah, pues exactamente. Marcelo Drago, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un gusto estar acá. Qué bueno. Oye, gracias a ti por la invitación, pero mira, a propósito de la presentación que te hizo Marcelo con tanto título y que de verdad impresiona muchísimo y va toda mi admiración hacia ti, preguntarte si tienes algún hobby en especial, porque por ahí me soplaron que te gusta la cocina. Sí, me gusta cocinar, me gusta harto ¿Sí? cocinar. Pero en la cocina de Andrés Saldívar. No, que tampoco lo encuentro. Está bien. Es una buena cocina esa, o era bastante buena. Hay amigos nuestros que dicen que esas cocinas no Claro. para nada, yo creo que sí. Esas tuvieron su rol en su minuto. A mí me gusta cocinar, siempre voy probando platos distintos. Ya. El fin de semana pasado, de hecho, ¿Ya? tuvimos un encuentro masivo en mi casa, fueron como 25 personas, Harto. y hice una paella gigante. Cocinaste para 25 personas. Una paella para 25 personas. Wow. Oye, quedó súper rica. Qué Todos dijeron que... ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? Me gusta, mira, de todo. También hice, a ver, eso, paella, comida española. Hice comida china el otro día. ¿Comida china? Hice arroz frito chino, digamos. Ese Ya. como de restaurante chino. Acá en Chile no venden tanto ese arroz frito, pero en otros lados sí. Comida francesa, europea. Estos platos pero- de choritos belga, por ejemplo. Ya. Son choritos nomás. Pero se cocen en vino blanco con crema y queda pero una salsita abajo tan rica Qué rico. y se come y un montón de choritos. Los choritos, o sea, realmente son un gran Insumo. un insumo y bien poco utilizado, diría yo, bien menospreciado. Y un plato exquisito, que eso se sirve con papas fritas. Es un arroz, se llama moule frit, se llama en francés, ¿Ya? que es muy francés, digamos, claro. pero le hacen chorito con papas fritas. Que lo podemos hacer perfectamente acá en O sea, Chile, porque totalmente, Sí, claro. lo hago todo el tiempo, digamos. Y Mira es qué muy cosa más rico. buena. Y así un montón de otras cosas que he ido sacando en el tiempo. ¿Tú Me cachai que ha tocado en distintas podríamos estar épocas. todo el día hablando de comida acá? Pero oye, todo el sí, día. todo el día, porque nosotros también tenemos una talla interna, porque acá, contémosle a la gente, Dale. transparentemos. Nosotros Dale, dale. acá siempre, antes de grabar el podcast, tenemos galletitas, qué sé yo, y nos hemos tirado la talla ahí con, en vez de ser sobreseídos abogados que hablan, somos Abogados que comen galletas. abogados que comen galletas. Oye, pero mira, esto de la cocina, que igual que interesante, porque también las personas piensan que nosotros los abogados somos raros, somos más Fome. necesarios, nos han dicho de Claro. todo. Claro. Pero aquí tenemos un cocinero y huelga a decir que hacer una paella para 20 personas debe ser bastante Mira. difícil, porque no es lo mismo cocinar No, pues. para 4 personas, para 6, que para 20. Son como o 3 25. días de preparaciones, porque uno tiene varias etapas. Así que yo me entretengo mucho con eso. Qué bueno, qué bueno. Entremos Sí, en vamos, materia, vamos, amigo. vamos en materia. Ya. Redes sociales, creo que es probablemente de los temas más en boga de estos últimos días, particularmente en temporadas de campañas electorales, donde pareciera ser de que el mundo cambió. Y
tú te has dedicado y te has especializado en estos temas. ¿Cómo visualizas tú el campo de la información política en estos tiempos de redes sociales, donde las redes sociales pareciera ser que han ido reemplazando el mano a mano, digamos, el puerta a puerta? Mira, nosotros partimos y en el mundo se habló de la introducción de las redes sociales como un nuevo espacio de deliberación democrática, Ya. donde El ágora que le supuestamente decían. iban a participar, era otro mecanismo de participación muy importante. La gente decía, yo ya no necesito ir a ningún lado, Al a meeting una típico. reunión, exacto. Yo en una red social voy y planteo lo que y todos estamos conversando, y se veía como una cosa muy positiva, digamos, un aporte a la claro. participación democrática. Perdón, ¿hace cuánto tiempo estamos Eso hablando estamos de esto? hablando del año 2009, yo creo, ¿no? 99, Ah, o sea, mira. comienzo de los 2000. Y esto se pegó un giro donde básicamente yo creo que si hay algo que está causando daño a los procesos de liberación democrática son las redes sociales. ¿Por qué La- daño, Marcelo? Porque las redes sociales no son una cuestión neutra en el sentido de que todos participen en igualdad de condiciones y de alguna forma las expresiones se viertan en un espacio de liberación democrática más o menos con unas reglas adecuadas, Y digamos. con responsabilidad también. Básicamente la red social exacerba cierto tipo de opiniones para acumular likes, para acumular vistas, para poder rentabilizar eso mediante la publicidad y otras cosas. Entonces, no es que se trate de optimizar la conversación, se trata de optimizar solo los likes, las vistas, la impresión. No importa, muy rápido. Rentabilizarla, Claro, monetizarla. monetizarla. Sí. Las redes sociales son un gran negocio. O sea, eso no es gratuito, diga, para uno que se suscribe se supone que es gratis, pero detrás hay un mega, o sea, Sí. hoy día las grandes industrias están basadas son las grandes tecnológicas, digamos, y Meta, que tiene Instagram, que tiene Facebook. Facebook, y- es una de las compañías más grandes del planeta. Entonces, la posibilidad de rentabilizar eso es mayúscula, y ahí nosotros nos perdemos, porque eso no se alcanza a ver, está como muy lejos. Y creemos que como que hay una cosa como ingenua de pensar esto es súper positivo, estamos todos en eso. Y en cierto plano funciona así, en otros planos no. Twitter es una cosa impresionante. Espantosa. Sí, O sea, yo ha ido mutando mucho, especialmente, bueno, hoy día ex Twitter, hoy día X, ¿no es Claro, cierto? yo todavía me Eh, resisto a eso. No, pero sí, No, todo el mundo yo- dice Yo sigo tuitear. hablando de los tuitear. Sí, de tuitear. ha pasado por, tiene mucha odiosidad. Sí. Pero mira, ya, teniendo presente entonces que esta historia parte como con algo positivo, ¿no es cierto? Una valoración positiva del uso de las redes sociales, un espacio democrático. Hoy día lo cierto es que no es así. Y vamos a ir entrando más directamente en materia respecto de como que el título de la canción es las fake news, entre otras Sí, cosas. claro. Teniendo en cuenta la realidad que hay hoy en día, Marcelo, respecto a los números que acá la Fran nos puso unas cifras que son francamente, o sea, a ver, partamos de la base que en enero o hasta enero del 2025, imagínate, 14,8 millones de perfiles activos en redes sociales existen en Chile, que equivale a un 74,7% de la población total. Mm. O sea, es brutal. Te agrego más. Entre Dime. mayores de 18 años, 92,2% son usuarios de redes sociales. Un promedio del 79,4% de quienes usan Internet, independiente de la edad, visitan al menos una red social. O sea, es extensidísimo. Y olvídate, el promedio diario son más de 3 horas de promedio de consumo diario de redes sociales. Números Dicho esto, impresionantes. y estando en plena campaña electoral, ¿qué tanta incidencia tienen hoy día el uso de las redes sociales y la instalación de noticias falsas, también conocidas como Como las fake fake news, en periodos electorales? Yo creo que hay varios planos de A eso. ver. Había un plano delictual probado en otras latitudes donde se intervino las redes sociales, se logró extraer información de las personas para poder dirigir campañas electorales en contra, o sea, básicamente abusando de la información personal, Hablamos de lo de Cambridge Analytica, por ejemplo. Exactamente. Cambridge Analytica yo creo que es el caso emblemático en eso, a mí me tocó verlo bien de cerca, yo conocí a las autoridades británicas que estuvieron detrás de Cambridge Analytica, me tocó conversarlo personalmente con ellos en Ya. varias oportunidades. Y básicamente es como ya el emblema de cómo se abusa de la información personal y como dijo Tim Cook, el gerente de Apple, cómo la información personal se puede utilizar con precisión militar en contra nuestra. Literalmente con precisión militar. Esa fue la frase que utilizó él, que tiene una mega empresa Claro. tecnológica. La información personal se puede utilizar con precisión militar en contra de todos nosotros. Y eso es lo que se hizo con Cambridge Analytica y se puede hacer en varios ámbitos, digamos. ¿Se está haciendo en Entonces, Chile eso? yo creo que no se llegó al nivel de Cambridge Analytica, todavía no se ha llegado, digamos. Perdón, pero podemos hacer un pequeño contexto de lo que fue esto de Cambridge Analytica. Sí, Se Para que sí, extrayeron también explícalo, como sí. 50 millones de cuentas de personas de Facebook
con el perfil completo de todos los likes que habían dado, todos los me ¿Eso gusta. en qué país? Eso se hizo desde Inglaterra, Ya. una empresa que se llama Cambridge Analytica, con un virus que metía en una aplicación que hace que la gente sacara en Facebook y se logra extraer toda esta información. Cuando yo sé lo que le gusta a las personas es importante. Cuando yo sé los miedos que tiene es bien distinto. Uno puede manipular muy fácilmente a las personas con sus miedos. Una de las 4 donaciones basales, por ejemplo, claro. Claro, si yo asocio lo que yo quiero que la gente esté en contra con los miedos que tiene esa persona, fácilmente la voy a manipular. Y lo que se hizo fue con el plebiscito del Brexit, por ejemplo, hay una cosa súper específica. La campaña electoral siempre se hace con segmentos. A los jóvenes le digo una cosa, a los, no sé, a la mujer le digo otra, a los estudiantes esto, y hago segmentos. Esto no es segmentar a nadie, esto es saber precisamente con nombre y apellido, esa persona le tiene miedo a esta. O sea, señor Marcelo Brunet le tiene miedo Miedo a... de las arañas. Porque yo ponte tú, hice ya, el análisis con Big Data, en esa época, Ajá. todavía no estaba la inteligencia artificial de ahora, digamos, pero se podía hacer porque ya se puede analizar grandes cantidades de datos y sacar el perfil de Marcelo con precisión. Y ahí, por ejemplo, se sacaban los perfiles se sacaban cuenta que las mujeres, las madres solteras de los alrededores de Londres, su principal temor era que sus hijos cayeran en la droga. Ya. ¿Y qué publicidad le aparecía solo a ellas en Facebook? El Brexit Va a le trae generar- la droga a tus hijos. Claro, le trae, me parece que su... Y hacían ese link y con eso manipularon. Mucho pasó de esto en la campaña de Trump, la primera Eso te iba a preguntar, campaña. la primera campaña. Hay una lectura muy similar con mismo Cambridge Analytica, la misma información. También con la primera, no la primera, bueno, sí bien dicho, la campaña de Bolsonaro. Ahí se hizo otra cosa a través de WhatsApp. Se extrayeron un montón de información de WhatsApp Ya. y se dirigió contra... Y así han habido varios casos. Eso es como la historia delictual de esta Perfecto. cuestión. Ya. Hay otra Ahora, historia que es perdona, intermedia. quiero centrarme un segundo en eso, porque campañas del terror han habido más o menos desde que la ciencia política ha descubierto el marketing político. O sea, plebiscito del 88, digamos, marcó una campaña muy alegre, muy vivaz, digamos, la campaña no, versus una campaña que estaba fundada en el terror, digamos. Venían los 4 jinetes del apocalipsis, digamos, parafraseaban el jingle de la alegría ya viene con los 4 jinetes, digamos. Trataban de mostrar eso. ¿Qué diferencia existe entre esas campañas del terror y estas de hoy día? A las que yo me refería, como Sí. esta del Brexit, como esta de Trump, como la de Bolsonaro, ¿Sí? es que, y a diferencia de la campaña, por ejemplo, del sí y del no, es que en el sí no conocían a la persona que estaba sentado frente a la pantalla. Correcto. Y esta campaña se sabían con nombre, con apellido, todo su historial por años y años de información que ella entregó en su comportamiento en redes sociales, sabiendo exactamente lo que le gustaba, lo que le disgustaba, los hijos que tenía, cuántos tenía, qué edad tenía, los miedos que tenía, los problemas que había tenido su hijo, los problemas familiares que había tenido y toda su historia. O sea, Y en no el era un fondo, cálculo estadístico poblacional. Exacto. Entiendo. Era el dato de esa el persona. grado de conocimiento específico respecto del receptor de la información. Que en el caso de que tú pones, Marcelo, el muy buen ejemplo, ¿no? De la campaña del sí y el no, donde los creativos de la campaña del no, que dicho sea paso, recibió bastantes elogios Sí, por todo lo que generó, más allá, independientemente del resultado, tiene que ver también con una visión, como dices tú, de datos más generales y con quizás una apuesta de Sí. cómo abordar y cómo capturar el interés de la ciudadanía para efectos de concretar aquello en las urnas. Pero acá lo que tú estás diciendo es muy distinto, porque acá saben lo que yo pienso, saben lo que yo Y tengo. la campaña le dirijo solo a ti. Exacto. Esa campaña que tú ves no la ve el vecino. Esta campaña la ven todos, digamos. Aquí te aparece solo a ti esto del Brexit en ese segmento de que a tu hijo le lleva, el Brexit le da la droga. Al que está con el Facebook del lado no le aparecía eso, le aparecía otra Ah, cosa qué distinta. increíble. Ahora, si yo fuera bien pensado, tendría que decirte que eso no dista mucho de la georreferenciación política. O sea, No, po, era... en el fondo que yo sé, por ejemplo, que Claro. la vecina de la calle Maruri 444 es una persona que históricamente ha votado por la derecha y por lo tanto si yo soy candidato de derecha tengo que golpear su puerta y no la de la señora del lado. Tú calculas eso, tú estimas que puede ser así, ¿Ya? por distintos cálculos estadísticos, pero agregados. Aquí tú sabes perfectamente que esa persona es esa persona, Perfecto. y sabes eso, y sabes muchísimo más. Tú puedes calcular ¿Qué enfermedades tiene? todo, cuáles son porque sus padres? Sí. con los análisis estadísticos que se pueden hacer, hay una cosa, se llaman regresiones lineares, uno puede predecir el comportamiento con información agregada, es una cosa matemática muy profunda. De hecho, el que dirigió la campaña del Brexit no era un cientista político, era básicamente un matemático, digamos, y un estadístico, o sea, y sabía cómo usar esta información. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia cuando
te saben a ti, no es que te saben tu perfil poblacional, porque tú tienes una edad, un lugar de Exacto. nacimiento. No, y calculan lo que puede ser. Ellos saben lo que eres tú nomás. O sea, no, Qué no miedo. calcularon. Claro, Qué es el miedo. Qué miedo. Y lo que está detrás de eso, hay una teoría política en torno a eso, que también es el sustento a la legislación sobre protección de datos, que es la teoría del panóptico. ¿Ya? Panóptico es una arquitectura específica, Sí, sí. obviamente, Sí. que se usa en las cárceles. Porque tengo un vigía al medio y tengo todos los presos alrededor, tengo las celdas alrededor. Y Claro. por eso siempre las cárceles tienen como espacios como medio circulares. Como Así es. óvalos. de Sí, hecho. son óvalos. Óvalos. Claro. Exactamente. El comienzo era un círculo, digamos. ¿Por qué? Porque hay un vigía al centro y están todos los celdas alrededor y ese vigía puede mirar todas las celdas simultáneamente. Ujú. Pero la persona que está en la celda no sabe si lo está mirando o no, porque el vigía está detrás de una cosa y tiene Exacto. un visor nomás. Por lo tanto, siente que te están mirando 7/24. Eso es. Ya. Y tú alteras tu comportamiento porque sientes que estás siendo Que está siendo vigilado. vigilado. Y eso es la base de la protección de datos personales. Mira. Por eso no importa si realmente te afecta o no que ocupen tu información, basta que la ocupen. No importa o no que esa información se haya utilizado contra ti. Basta que potencialmente lo puedan hacer porque tú no sabes. Correcto. Te sientes vigilado nomás. De momento que te sientes, aunque no estés vigilado, de momento que sencillamente tienes la idea que puede ser así, tu comportamiento se altera, tu libertad se restringe Sí, y claro. esto lo hace. Ahora, Oye. perdona. Sí, no. Bueno. A ver, es que quería preguntar dos cosas. Que nos fuimos como por el... Sí, quería preguntar dos cosas. Mira, una que quizás como la segunda pregunta, que es de dónde se alimenta toda esta información. Yo asumo que todos la alimentamos en la medida que estamos insertos, ¿no es cierto?, en estas redes sociales, etcétera, pero también asumo, o uno debiese presumir a lo menos, que cierta información que tú das cuando vas al supermercado, cuando vas a la farmacia, cuando das tu ruta, van analizando todo tu comportamiento y ahí se hacen los cruces de información, ¿no? Exactamente. Pero ahora nosotros tú partiste con el tema de cómo esto se cruza con la política a propósito de los años 2000 con el tema del Brexit, en este caso en Reino Unido, ¿verdad? Y nos pasamos luego a la campaña de Trump y la campaña Sí. también de Bolsonaro. ¿Qué ha pasado en el camino para llegar hoy día a hablar de este tema, que es el tema de las fake news? ¿En qué momento esto surge y en qué momento se hace tan masivo? Sí, eso, a ver, hay varias, lo de las fake news, hay varias vertientes, digamos, siempre han habido fake news. Ahí sí que en toda la historia de la Sí. humanidad te inventan cosas. Otra cosa es la posibilidad de potenciar eso a través de los mecanismos de las redes sociales. Pero hay un tipo de fake news que está en Estados Unidos muy profundamente enraizado hoy día, que son las teorías del complot. Ya. Correcto. Instaladas por Trump, derechamente, ¿no? Instaladas por Trump. Y instaladas por otros un- grupos más también. Sí, Sí. incluso anterior, Trump Mira. la aprovechó más que Ya. otra cosa. Ah, mira. La explotó. No le damos tanto crédito entonces. No, eso existía. Bueno, sería existía antes, existía en la época que yo estaba en Estados Unidos. Había gente que decía que la Tierra era plana. Y parece muy cómico y todo, pero la profundidad que ha alcanzado grupos en torno a teoría es muy profunda. Ah, mira. Hay una teoría que es tremenda, que son los QAnon. Q, o Sí, sea, sí, la, sí. Q de kilo, La Q o sea, de- de queso, sí, digamos. Anon, como de anónimo. Sí, sí. Básicamente una teoría del complot que dice que Estados Unidos está controlado por una gente de izquierda que además son pedófilos y además tiene una red de abuso masivo, pederastia, infantil, sí, de sí, pederastas, sí, sí, sí. donde están los Clinton, donde están los Obama, donde están incluso, etcétera. Ya. Muy elaborado. Ujú. Uno dice, ya, obviamente esto es bien ridículo, diga. Pero hay gente, ¿Qué lo cree? Que lo creen. po. pero, a ver, hay gente que lo cree sin estudio. Como si fuera- Ya, pero hay gente que Hay gente con estudios que lo con cree. estudios que lo cree. Oye. Y hay gente que vive en torno a eso. Pero si, espérate, Y acá que se tenemos un identifica con eso a un nivel tan profundo que sienten que la forma de conectarse con algo es a través de eso. Pero Se espérate. forman redes subterráneas a Acá- través de todo el país en torno a esas cosas. Aquí tenemos un candidato presidencial que se declara antivacuna. Claro, que es Y parte esto es- de lo mismo. Claro, Exacto. y esto es grave. digamos. Eso se conecta con las mismas cosas, porque detrás de eso hay toda una teoría del complot muy masiva donde en realidad no te vacunan, sino que te meten un chip, etcétera, Yo- etcétera. Yo supe, en la- Entonces, perdón, en la época de la pandemia, yo supe que habían abogados que públicamente decían, abogados colegas nuestros, que decían de que la inyección, digamos, contra el coronavirus era una cosa que en algún minuto iban a activar un chip y que por favor uno Claro. se alejara de las antenas de teléfonos, Wow, eso no porque había escuchado. en algún minuto, digamos, eso te iba a matar.
Claro. Iban a apretar un clic y tú te matas, y tú te morías. Entonces uno dice, esto es para un grupo de gente que puede tener problemas mentales, digamos. Más no. No, pero en Estados Unidos llegó un nivel de profundidad y de control poblacional muy fuerte. Y por eso Trump lo ocupó, etcétera. Y lo han ocupado ciertos grupos. Y eso, bueno, y lo otro, la fake news más conocida ahora, con las herramientas nuevas que tenemos de inteligencia artificial, con la elaboración de los deepfakes que comentábamos antes, Sí. donde básicamente gracias a esa herramienta se pueden elaborar imágenes, videos, con un nivel de credibilidad completo casi, con la voz, la misma imagen de la El persona. otro día escuché Y- escuché una versión de Gustavo Cerati, por supuesto que falleció hace hartos años, cantando 11 y 6 de Fito Páez, digamos, pero en una versión que nunca hizo. Claro. Pues tomaron la voz, digamos, lo hicieron. Eso pareciera ser un poquito inocente, digamos. Claro. Se tomó. Pero cuando tú llegas al punto que eres capaz de transformar un mensaje de un candidato presidencial y difundirlo pese a que el candidato piensa una cosa distinta, ahí estamos en otro tipo de cosas. Bueno, y ahí hay un temor muy grande en torno a la inteligencia artificial de poder dañar en algún minuto en Estados Unidos se hablaba del colapso de la verdad, gracias a la nueva herramienta de inteligencia artificial. Ya. No íbamos a lograr saber qué era verdad o qué era mentira. Lograr distinguir una cosa de otra. Exacto. Nosotros como humanos no vamos a ¿Ya? lograr distinguir en un cierto minuto y nos podemos manipular masivamente con eso. Entre la llamada de tu hijo que no es tu hijo, entre que te obliguen a pagar, que se ocupa para fraude, pero de eso a la manipulación a gran escala por razones políticas, etcétera, es un paso. paso, Y hermano. ya se vivió con las redes sociales, se puede vivir con la inteligencia artificial. Y peor todavía. Entonces, lo único que decía, bueno, aquí nosotros nos juntamos equipos para llamar gente, para hacer campaña. Hace mucha campaña por teléfono, aquí no se ocupa de eso. No. Eh, Yo ya no recibo llamadas, sea, por lo menos. claro, Hay Hubo una, hay una época en cosa, que hay una sí. cosa hay unas cosas Sí. maravillosas, entre comillas, que se llaman granjas de celulares, que en el fondo tiene una persona tiene contacto con 600 celulares y eso significa que te pueden emplear 600 veces, digamos, una misma noticia, entre comillas, digamos, por un hashtag determinado en X. Claro. Claro, pero Eso existe. ahora, pero ellos con llamadas, persona a Ellos con llamadas, persona, claro. es una persona que te llamaba para El hacer voluntario campaña. que se siente, digamos, Exacto, claro. que se Eso era ocupó antes. mucho en Estados Eso era- Unidos. y acá Bueno, también. ahora eso mismo, pero es una inteligencia artificial que te llama y tú no vas a saber si es verdad o mentira. Y puedes seguir un diálogo, pero relajadísimo, por mucho rato con esa inteligencia y no vas a saber si era una persona de verdad o no. Entonces, y si esta inteligencia tú la entrenas para que manipule de una determinada forma, para que de hecho, por Va a ir ejemplo, perfeccionándose, perdón que te interrumpa, se va a ir perfeccionando cada día más. Es lógico. Los dos Marcelos, bastante reciente, ¿no es cierto? Este video a propósito del deepfake, Sí. promovido y subido a su red social por el propio Donald Trump, Ah, sí, claro. donde muestra una imagen en que supuestamente Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, es esposado, detenido, está de rodillas frente a él con él riéndose y enviado a la cárcel Claro. por esta acusación que se hace sea, en torno a una eventual Y hay gente que obviamente lo cree. traición, lo acusa de traición. Claro. Es que a eso voy, que si no se hubieran apurado en señalar que esto era, comillas, una mala parodia, si tú quieres, porque es otro juicio de valor que uno puede hacer al respecto, pero finalmente hay mucha gente que si no tuviera esa aclaración, sí lo podría haber creído. totalmente. Absolutamente, totalmente. porque está muy bien hecho. Pero Acá además. tenemos un caso ahora muy bien reciente, hecho. digamos, de una acusación bastante ridícula de que Evelyn Matei estaba con Alzheimer. Claro. Que persona que haya conversado con Evelyn Matei en los últimos meses, días, sabe que está impecable. Sin embargo, lograron, por medio de un par de grabaciones adulteradas y mal hechas, generar la sensación de que ella efectivamente estaba hablando en forma más raposa, más lenta, que no estaba coordinando las ideas unas con otras. Marcelo, incluso, sí, perdón, cortito, incluso ella misma lo explicó cuando en esta entrevista golpea la mesa, a mi juicio, bastante, con bastante justicia, ¿no? Y dice, esto es una campaña asquerosa. Asquerosa. Y ella lo explica porque cuenta que ella tiende a hacer y que eso lo habían prolongado por más de Sí, 20 exacto. segundos. Así es. Y que con eso lograban instalar, así como que lo está pensando demasiado. No, un poco que lo que se se le hizo fue con la Se fue la Biden. onda, claro. Claro que se Que perdió. la perdimos. A lo Que la Biden, perdimos. claro. A lo Biden. Mm. Al más puro Que, estilo que Biden. por lo pronto un candidato presidencial trató de instalar de que ella era la Biden chilena. O sea, Claro. esto es- Sí. Ahora, hemos llegado a ese Bueno, punto. Biden. Lo de Biden ya era Yo- una cosa, claro. yo- ¿Tú lo viste yo- eso, no? O sea, yo estaba en mi casa y iba a ver el primer debate Trump-Biden. Y lo empecé a ver primero como con el canal 13, o sea, una señal con traducción. Y yo decía, es que algo pasa, el traductor está funcionando mal, porque algo como que está inconexo y todo. Está desfasado. Está desfasado, pero Y como no que era el calza traductor. la traducción No con lo era. que, No era con lo precisamente que el traductor. debía estar. Entonces me fui a la versión pura en inglés por internet y ahí dijo, por Dios, te caballero.
Y ahí, bueno, eso fue lo último que pudo hacer Biden, digamos. Pero eso no fue ninguna fake news. Oye, fue una tú fuiste tristeza. asesor legislativo mucho tiempo y por lo tanto tienes una cierta concepción Cuando bastante era clara. joven. Hace muchas Sigue décadas. siendo joven, Marcelo. Que todos somos jóvenes, todos. Todos fuimos 0 kilómetros alguna vez. Pero la pregunta va para otro lado. Y a mí me pasa que siento que, por supuesto, toda legislación chilena en general tiende a ser reactiva, muy reactiva, muy atrasada. ¿Cuán reactivo y cuán atrasado estamos en materia de estos temas? Yo creo que mucho. Yo creo que mucho, pero nos estamos poniendo al día rápido. ¿Qué es sancionado hoy, acá en Chile? De lo que tú conozcas. Poco de esto. Yo creo que Ah. poco, ¿no? Poco, pero tenemos ya aprobada una nueva ley de protección de datos ¿Ya? que Ya. entra en vigencia el 1 de diciembre del próximo año, ¿Ya? donde buena parte de estas materias estarían sancionadas. Primero de diciembre de este año. Ahora Del el próximo. Del próximo. No, del próximo. Del 2026. 2026. Ujú. Del 2026. ¿Ya? Entonces, buena parte de la manipulación de la información personal va a estar sancionado con fuertes sanciones, digamos. La multa máxima en esa ley son 20.000 UTM, que son 1.300 millones de pesos. Ya, que eso me parece... Eso es en serio, digamos. y no sé si tú coincides conmigo, Marcelo, Ujú. que a mí me parece mucho más razonable operar a través de la multa, Ujú. porque lo que más le duele a una persona es el bolsillo, porque estar pensando en condenas penales, privativas de libertad altísimas, no da, Y simplemente el estándar no da. de pruebas superior es más Exacto, complejo de exacto, llegar a una buena no da. sanción, digamos. No O sea, aquí da. tú puedes pasar una multa multimillonaria con una autoridad administrativa que la va a cursar, con una especie se llama Autoridad de Protección de Datos, de hecho, una agencia de protección de datos, con fuertes facultades para investigar, para interpretar la ley, para sancionar. Entonces, creo que ahí nos va a cambiar harto la vida. Ya, pero yo tengo una pregunta para los dos, porque pongamos el mismo ejemplo de Evelyn Matei, podría ser cualquier otro, ¿no es Sí, cierto? claro. Pero podría, Que- por ejemplo, haber sido el caso de estas niñas, digamos, del St. George, que los compañeros le hicieron fotos, digamos, de ellas desnudas. O sea, Sí, no, es que ahí, Marcelo, derechamente hay El delito. tema delictual, digamos. Hay un delito. Pero en el caso de Evelyn Matei, por ejemplo, y otras tantas personas conocidas que se instalan estas fake news o estas noticias falsas respecto de ella, donde no necesariamente se está cometiendo un delito, de partida no hay un delito de calumnia. Claro. O sea, no hay una imputación de un delito respecto a la persona afectada, a eso me refiero. Podría ser eventualmente una Injuria, injuria, un daño a claro. la honra, pero en la práctica esto se hace engorroso. Se hace tremendamente engorroso. Cualquier persona, un ciudadano, dejemos de lado por ahora a Evelyn Matei, un ciudadano que es víctima de estos ataques por redes sociales, ¿qué puede hacer? O sea, va a tener que contratar a un abogado, porque la gente no lo sabe, aquí no entra el Ministerio Público, es un delito de acción penal privada, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. Sí. Y todo esto para llegar a qué? A las que, eso sí que todos conocemos, a las conocidas disculpas públicas, como limpias tú tu honra. Entonces ahí yo creo que también, quizá, no sé si te lo pregunto, si nos falta hincar un poquito más el diente y facilitar el acceso a la justicia respecto a aquellas personas que se ven Yo afectadas. te complemento Sí. el punto, ¿Mm? diciendo que además tenemos un problema de un vacío enorme. Digamos, que no solamente, digamos, esto ya sale del ámbito de lo político, sino que tiene que ver con otras cosas. La funa. Te hacen una funa y normalmente uno pensaba, históricamente, digamos, 5, 6, 7 años atrás, uno pensaba, no, la vía de esto es ir a los tribunales, en materia penal, esto es presentar una querella. O un recurso de Y protección. por supuesto te los dejaban de lado. Después empezó a proliferar un poco más la lógica del recurso de protección. Pero hoy día hay una cosa que está empezando a ser un tanto más compleja, y es que los recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago por lo menos te los declara inadmisibles. Entonces, Así es. sí, o sea, después de que hubo mucha jurisprudencia favorable respecto Sí, a esto, hoy día, a mí me ha tocado un par de casos, digamos, en los cuales la Corte de Apelaciones los declara inadmisibles, te obliga a ir a la Corte Suprema a conseguir la admisibilidad, y después de eso, digamos, ya perdiste 4 o 5 meses. ¿Y por qué te señalan el razonamiento? Probablemente te dicen que existen otras vías Claro. para resolverlo, que en este caso Exactamente. sería lo que estamos hablando, la Y, acción bueno, penal. pero el problema es que presentaste el recurso, no sé, pues en enero te comiste, digamos, esta pausa hasta junio, y entre enero y junio la funa siguió, digamos. Hay un proyecto de ley que está bien avanzado, pero no se ha aprobado sobre acoso digital. Que creo que en ese Muy buen ámbito. tema. Interesante. Sí, eso es importante. Creo que ahí falta legislar más duro. Pero la ley de protección de datos es como general, de aplicación global, y creo que va a servir para muchas de estas cuestiones, digamos. Sin tener que ir al tribunal de una forma muy desformalizada, con una agencia que se hace cargo. Porque básicamente, si alguien manipula un video mío, eso es un tratamiento de datos de mis datos personales, y si esa persona no tuvo mi consentimiento o no puede acreditar de otra forma que tiene una fuente de licitud, una autorización para hacer esto, la sanción parte, si no tiene fuente de licitud, es una infracción grave, que son 10.000 UTM.
esas 10.000 UTM son hasta 660 millones de pesos. Claro. Entonces, es harto, digamos. Sí. Y se expone cualquier persona, una empresa o una persona Una natural. persona natural. Claro. Entonces, y la agencia, y yo presenté un reclamo en una agencia, o un reclamo por internet, digamos, con un formulario. Ya. No tuve que contratar a un abogado y Mire preparar qué una bien. gran. Entonces, Una buena yo creo que fórmula, eso va, claro. va a ayudar, digamos. Eso va a ayudar. Tiene excepciones, tiene reglas, tiene etcétera, pero yo creo que va a ayudar harto. Sí, porque hoy día al final estamos un poquito a la inversa de lo que debería ser el sentido común, digamos. El sentido común es que te demuestra que tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, digamos, por un órgano establecido. Hoy día, la mera presentación de la FUNA, el mero señalamiento de que una persona puede haber sido tal vez en una de esas responsable de haber hecho una cosa, digamos, eso te mató, digamos, te liquidó y... Y además la FUNA tiene por objeto la cancelación social. Sí, Claro. Que es está muy sumamente de mo- grave, eso sí porque que- es excluirte Mm. desde el punto de vista, De la valga la sociedad. redundancia, Mm. social, laboral, familiar, Mm. etcétera. O sea, son personas que yo conozco casos así de gente común y corriente que ha tenido prácticamente que, Marcelos, le digo en Claro. plural, que han tenido que recibir asistencia psicológica, psiquiátrica, Sí, muy, psiquiátrica muy. porque no han Pesca tus podido maletas seguir y ándate de Chile trabajando. O sea, casi, casi claro. como que me voy del país. No, Sí. totalmente. Y el mecanismo es muy nefasto porque son una masa de gente que te funa, todas medias anónimas, medias ocultas, medias que no asumen las consecuencias de nada, Exacto. agravan nomás. Y claro, quizás la persona puede tener, pero para eso están los mecanismos institucionales, digamos. Te funan y esa persona como que lo tomaron en el peor minuto porque algo quizás hizo mal. En la peor foto, digamos. La Esa peor foto foto. está congelada por siempre, por toda tu vida, porque Internet dijo, esta es la foto tuya, la persona es esto. Nada más, Claro, digamos. Ahora, pero Eso- ¿sabes qué? La Corte Suprema, hacer un comentario, la Corte Sí. Suprema en un fallo estableció el derecho al olvido. Sí. Iba a tocar En ese el tema fallo, precisamente. sí. La pregunta es hasta dónde ha avanzado el tema del derecho al olvido en Chile. Yo creo que poco. Sí, Todavía es muy sí, insuficiente. sí. Bueno, pero protección de datos es justamente eso, y se llama derecho a supresión. Suprime la información que tiene sobre mí. Ya. Ya. Las únicas excepciones están en en la prensa, digamos. Ya. Hay una gran mega excepción por la ley de prensa. O sea, los canales, los medios de comunicación formales que están sujetos a la ley de prensa, no se le aplica la ley de protección de datos, pero todo el resto sí, eso incluye todas las redes sociales. Entonces, si yo quiero que alguien suprima mi información, lo van a tener que hacer. Incluso los indexadores de los buscadores en línea, digamos. Google, que te indexó. Pero que hay un tema, porque tú podrías decir de que hay un tema extraterritorial. Yo me acuerdo que esto pasó, digamos, en algún minuto con alguna nota. En esa época que existía la prohibición de informar. Me acuerdo que en algún minuto se dictó prohibición de informar. Y la tercera publicó igual lo que estaba prohibido, sobre la base de que sus servidores no estaban en Chile, sino que estaban en, no sé, pues Tailandia. Sí, Y eso por lo está tanto- resuelto totalmente, porque se asume que todo es así hoy día, digamos. Sí, claro. ¿Cómo se resolvió? Tiene reglas de aplicación extraterritorial bien poderosas, digamos. El responsable de tratamiento se hace cargo, no importa dónde se haya realizado el tratamiento, ¿Ya? por ser fuera del país, digamos, pero mientras tenga domicilio en Chile, se hace responsable él. Ah, pero qué buena Interesante. noticia. Mira, me encantaría permitirme tomarme unos segundos para aterrizar esto, porque el principal problema que hoy en día se tiene, sin entrar en vigencia esta ley que tú nos estás mencionando, Marcelo, es que las personas que son víctimas de este tipo de delitos a través de redes sociales, precisamente, primero, reitero, cuando son delitos de injurias, calumnias, etcétera, no cuentan con un ministerio público que pueda hacer diligencia de No, investigación. claro. Entonces no hay análisis, no hay... Y es caro para alguien exacto, contratar un carísimo, abogado. Claro. no tienen esto. brigada de cibercrimen, nada de eso existe. Eso por una parte. Y luego la otra, el principal problema es que se encuentran con, si contratan un perito particular, se encuentran con la sorpresa que, ups, la IP de donde salió la información o donde se da inicio al principio de ejecución del delito está en Tumbuctú. Claro. Por lo tanto, se nos cae todo y no hay cómo hacer responsable a la persona, aun cuando tú sepas quién es. Entonces entiendo yo que con esta ley todo cambia. Claro, irrelevante Y, casi. y aquí el tema es del momento que se sube esa información y tiene una afectación concreta a una persona, esa persona que la subió se hace responsable. Oye, y ni Qué siquiera. buena. Y es bien curioso porque con esto del panóptico, volviendo Sí. un poquito atrás, A la edición. ni siquiera tiene que haber una afectación para la persona. Basta que se utilice la información sin tener especie como de- La fuente de exigencia, licitud, exacto. la autorización, el consentimiento de la persona, una fuente legal. Entonces, si yo no estoy autorizado legalmente y trato la información, la utilizo, ya caigo en la infracción. Si eso le causó el daño o no a la persona, si la afectó, es irrelevante.
Y eso Qué es bueno bueno. también porque no tengo que estar probando nada, digamos. Qué bueno. Basta. Y eso es por el panóptico, porque Claro. no necesaria, la afectación está en solo utilizar la Es que información. entiendo, claro, porque ahí se apuesta y se apunta, me imagino yo, a una prevención. Exacto. O sea, a un sentido de que hay una abstención de la conducta, en tanto da lo mismo si la otra parte me prueba o no me prueba el daño. Y Claro. podríamos seguir hablando eternamente de este tema, Sí, porque me es encantó. probablemente los temas más interesantes y relevantes, pero después la Fran nos va a retar porque no se nos está dando, nos quedan pocos minutos para la segunda parte de la pauta que tenemos que preguntarte. Tú estuviste y presidiste el Consejo para la Transparencia en forma bastante bien, digamos. Menos y- mal, porque si no- No, es pésimo, claro, es horrible. No, mentira, lo hiciste muy bien, fue muy destacado, digamos. Pero, a ver, desde cierta óptica nos hemos ido dando cuenta que el mayor problema que tenemos hoy como sociedad, probablemente que estamos en una especie, el presidente Piñera lo decía así, digamos que con la corrupción empieza a desaparecer en la medida que tú le prendes las luces y en la medida que abres las ventanas, de manera tal de que se vea. Y la transparencia, en el fondo, tiene ese gran como objetivo. iluminar la casa. Claro, mientras iluminas la casa, de alguna manera eres capaz de eliminar estas bacterias llamadas corrupción. ¿Cómo andamos con eso nosotros hoy? En estos tiempos donde tenemos el caso Fundaciones, donde tenemos, digamos, todas estas historias en las que nos hemos dado cuenta que al final pareciera ser que el gran problema que tenemos como sociedad es que tenemos un Estado que de alguna forma todavía es capaz de jugar un poquito con ocultar datos, meterlos debajo de la alfombra. Mira, todos estos casos, curiosamente, han ido ratificando lo que decía, efectivamente, el presidente Piñera decía eso en su época. Yo siempre dije, mira, aquí la corrupción se produce en los puntos ciegos del sistema, donde no se puede ver. Claro. Y era tal y cual, eso uno veía en esa época. Tenemos la transparencia activa, uno se mete en los sitios web Sí. de cualquier canal del Estado y conoce la remuneración de sus trabajadores, todo lo que están haciendo, por todos lados. Tal vez de más. ¿Dónde Claro. están las cámaras? En el fondo. Incluso hasta de repente exageradamente. Sí, Claro. exactamente, hasta más de lo debido en algunos puntos. Sí. ¿Dónde se produjeron los fraudes? Justamente Donde no se ve. donde no se veía, porque por ejemplo, el fraude de carabineros, ¿cómo se hizo? Se hizo en su época con carabineros falsos, digamos, fantasmas, que no eran funcionarios reales, sino que eran inventados y con eso se extraían miles de recursos públicos. ¿Por qué eso no pasó en el sector de educación, salud, que es donde hay miles de contratados? Porque en salud y en educación está la transparencia activa con todos estos funcionarios Claro. disponibles y en las Fuerzas Armadas eso no es posible porque tienen el secreto. Correcto. Por el código Sí, de por el justicia Código de militar, Justicia Militar, por temas de defensa, seguridad pública. ¿Dónde se produjo el fraude? Justamente donde había secreto. Lo mismo cuando lo pasó con los viajes de la Armada y también del Ejército, la contratación de servicios de viaje y después se quedan con la plata, en fin. Y hoy día en el caso de Fundaciones, Ujú. Te refieres a los gastos reservados fundamentalmente. También, No, por también, ejemplo, también. gastos claro, no, reservados, adicional, claro, exacto, sí. ese es otro ejemplo. Bueno, de todavía riesgo. quisiera saber si Monsalve pagó el taxi con plata propia o Claro. con plata ajena. Claro, No, poner es que había un ejemplo. fraude con agencias de viaje. Sí, Ah, sí, me acuerdo, claro, que sí, me pues. parece que era Claro. el comandante en jefe del ejército, Claro, claro. creo. Y las compras Y de los varios más. Audi, claro. Sí. Entonces, sí, No, claro. no, Señor de pero los incluso Anillos. con otros, digamos, y el Armada fue parecido, eran viajes Sí. donde operaba, le compraban o sea, en business, digamos, full flexible, se llamaban los boletos. Yo me Ya. acuerdo perfecto, me tocó en esa época. Y la gracia que tenía ese boleto es que te lo reembolsaban siempre en dinero efectivo de vuelta. Siempre eran reembolsables. Entonces pedían esos vuelos, Ya. que costaba, no sé, un viaje de 7 millones, no sé, a no sé dónde, y después iban a la agencia, lo reembolsaban, después uno se compraba un pasaje Más barato, digamos, económica, claro. o lo cambiaban por unos vuelos para toda la familia y empezaron a hacer toda una operación de ese tipo. Llegaba un poquito más molido, pero con 7 millones en el bolsillo. Claro. ¿Por qué no pasa eso en relaciones exteriores, por ejemplo? Ujú. ¿Por qué nunca pasó en relaciones exteriores? No, pues no pasó. Porque en relaciones exteriores hay que publicar todos los viajes. Claro. ¿A dónde fue? ¿Cuánto gastó? ¿Quién lo invitó? Ya, pero etcétera. da la naturaleza a lo que tú estás comentando en ciertas materias que deberían ser secretas o No, reservadas. es que totalmente hay materias que deben ser reservadas. Lo que pasa es que se abusó del secreto. ¿Y cómo resolvemos eso? No, yo antes que eso, perdona. ¿Sí? No, ibas a decir Fundaciones, algo. ¿no? Es que a eso que exacto. quería llegar. ¿Dónde está entonces el punto oscuro? ¿Dónde está esa ausencia de luz en el caso de los gobiernos regionales? Porque Claro. el tema del caso de fundaciones se da esencialmente por la disposición de recursos que tienen los gobiernos regionales. ¿Dónde Claro. crees tú que está ese punto oscuro que permitió y posibilitó esta fuga de miles de millones de pesos de recursos de todos los chilenos? De miles de millones de pesos en áreas de vivienda, para campamentos, etcétera.
donde habitualmente lo que se hacía era que los propios órganos del Estado se hacían cargo de esas materias. Claro. Entonces era el CERVIO, la Seremi de Vivienda, y ahí uno veía en lo que se había gastado, en lo que no, a quién habían contratado, a quién no. Pero ahora no, dijeron, vamos a ocupar unas fundaciones de carácter privado, digamos, sin fines de lucro, entre comillas, que se hagan cargo de eso. Que no tienen ninguna obligación de transparencia. Entonces son cientos de millones y miles de millones de pesos que antes tenían mayor exigencia para los gastos, había que licitar, etcétera, más lento, pero que tenían un sistema muy transparente y todos podíamos ver en qué se usaba la plata. Se entregó esto y entró el punto ciego, digamos, claro. porque no tiene ninguna obligación de transparencia debiendo tenerlas. Sí. Yo siempre abogué en varios minutos porque se cambiara la ley y se ampliara la obligación de transparencia a este tipo de organizaciones y a otras más, digamos. Pero no se ha podido avanzar en nada en eso. Yo creo que estamos totalmente... Pero estas dos, a ver, voy a poner un ejemplo, digamos, que tiene que ver con lo que yo me dedico, que son municipalidades. Las corporaciones de educación y salud, que se crearon al alero del año 80, digamos, la modificación de la normativa de la época, generó corporaciones privadas que funcionaban con fondos públicos, o sea, fondos municipales. Y durante décadas, la Contraloría y demás órganos consideraban de que ahí tú no tenías cómo meterte. Claro, después eso cambió. Pero eso cambió. Sí. Pero no cambió con ley solamente, sino que cambió con una cierta interpretación una jurisprudencial interpretación de la propia Contraloría y del propio Consejo de la Transparencia, que se dijo, mira, estas son corporaciones que supuestamente son privadas, pero están constituidas por funcionarios públicos, creadas para cumplir la función pública, y porque siempre era un alcalde el que presidía, los directores eran nombrados por el Consejo Municipal, etc. Parece queso, tiene forma de queso, huele a queso, pero le dicen que es Por jamón. lo tanto, es jamón, queso, claro. por lo tanto, de aquí en adelante, usted cumple con todas las obligaciones, y así fue. Y- No puedo sancionar al director de la corporación porque es privado, pero sanciono al alcalde. Y eso, y empezamos a hacer todos, digamos. En esa perspectiva podríamos aplicar ese mismo criterio respecto de las porque no corporaciones, estaba nombrado por un funcionario público. Los recursos eran públicos, pero solo eso. Entonces, era un paso que no se había dado todavía. Y se ocupó el canal justamente, yo creo que en parte por eso mismo, porque todavía no se ha dado ese paso de control. Pero aquí una pregunta que no puedo dejar de hacer, porque además si no, nuestra Fran Nos va a matar. nos va a matar. Sí, ya está. De amor, porque ella es un amor. Sí. Hay amores que matan. Hay amores que matan, precisamente. Aquí está de rojo. Oye, este tema del caso Fundación a propósito de los gobiernos regionales, y que tú dices ahí está el punto ciego. A tu juicio, ¿son hechos, casos aislados o tú lo ves como un problema estructural? No, es un problema estructural. ¿Y cómo se mejora? Claramente. No, yo creo que hubo una oportunidad perdida con una comisión asesora ministerial que propuso una serie de cosas muy puntuales, solo porque, es que mira, esto es como una cañería de una casa. Ya. Tengo un montón de cañería, tengo la presión del agua, y claro, tengo una fuga aquí. Si yo tapo esa fuga, en realidad estoy mirando solo esa fuga porque en realidad puedo tener la fuga en un montón de otros lados y no me doy cuenta. Claro. O sea, si yo sé que tengo una fuga aquí porque hay fatiga material, tengo que revisar toda la cañería. Perfecto. Y eso es lo que no se ha hecho. Yo creo que se ha ido, no, esto nomás, esto otro. Tengo que volver a revisar todo y volver a hacer los controles. Y creo que el funcionamiento general de los gobiernos regionales, incluidos los municipios, etcétera, hay que revisarlo de pie de cabeza, digamos, porque se trasladaron un montón de recursos sin capacidad de gestión, Es que eso tercerizando gestión afuera y diciendo, no, esto lo van a hacer por nosotros, y terminó en mega fraude masivo ligado a ciertos Te lo sectores, quiero- etcétera. Y con casos abiertos y paradojalmente, y con esto Sí. termino, Marcelo, curiosamente los gobiernos regionales han recibido ingentes sumas de dinero, muchísimo dinero claro. manejan, y todavía siguen alegando falta de atribución. Por lo pronto hoy día, O sea, claro. me parece bastante paradojal al respecto. Nosotros estamos grabando esto el día viernes, no sé cuándo nos van a ver, pero hoy día precisamente se presenta una acusación en contra de Claudio Rego respecto a estos temas. Y yo ahí, mira, casi como para rematar en el fondo, porque me quiero ir con un poquito más de ánimo, digamos, un poquito más de entusiasmo y un poquito más de optimismo. Menos deprimido. Podemos decir De en que realidad, vienen. claro, Claro, vienen, nuestro cuerpo lo el sabe, cuerpo lo etcétera. sabe. Ahora, podemos decir en realidad de que Chile estructuralmente, dado tu especialidad en el tema de la transparencia, es un estado poco transparente, es un estado que tiene una cultura de corrupción. Uno ha escuchado todo eso, digamos, de mucha gente de las banderitas negras que se acabe Chile, digamos, uno termina escuchando cosas así como, no, es que Chile es un país completamente corrupto, completamente poco transparente. Cerremos la puerta. Cerremos la y puerta por démosle llave. fuera, claro, vendamos un lindo país con vista al mar. ¿Qué crees tú? A ver, somos mucho más transparentes que cualquier estándar, digamos, muy por arriba del promedio de la OECD, o sea, no estoy hablando de los sí. países en general. Sí. Mira. O sea, nosotros le dictamos cátedra en muchas materias en esto, a Alemania, Francia, Inglaterra, sin ningún problema. A mí ¿Y me de qué tocó- nos sirve? a mí me tocó estar sentado en la OECD con todos esos países hablando de esto, digamos, y realmente nosotros estamos a otro nivel. Los niveles de corrupción siguen siendo bajos en los nuestros. El problema,
es que da lo mismo que si nos comparamos con los del lado, uno lo tiene adentro el problema. O sea, Sí. uno quiere no tener esto, digamos. Sí, Es como claro. ver el Entonces- problema de la familia, el interior de la casa, y estoy viendo cómo pasa, Mi que hijo también está le pasa al enfermo, no, mira, vecino. exacto. No, Mi hijo está menos enfermo que el hijo del lado, pero está enfermo, no, claro. que el lado que el del lado, pero yo tengo que preocuparme respecto de mi evolución personal, Exacto. familiar. Correcto. Si yo veo que me deterioro como familia o mejoro, esa es mi perspectiva, digamos. Y claramente ha habido un deterioro. Mucho deterioro, en realidad, son cosas que nos enteramos ahora, pero que venían pasando. Mucho, disculpen el anglicismo, el misleading, digamos, Sí. datos que nos da. A ver, yo soy un crítico de Transparencia Internacional, creo que por mucho que sea ellos, este dato del índice de corrupción, de percepción de corrupción, yo escucho que es totalmente inútil a esta altura. Creo que te distrae nomás. No, Ya. que subimos 2 puntos. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No, es que en realidad el otro país nunca se logra explicar bien por qué se cambian Entiendo. esos números. Entiendo. O sea, no tiene ningún sentido en el fondo. No tiene necesitamos ningún como sentido. país un indicador nuestro que nos diga la experiencia de corrupción que tienen las personas. Usted Estamos ha menos visto- corruptos que antes. Exacto, Claro. pero no por percepciones, por experiencias, como cuando Con un usted- dato duro. Usted o su ¿Qué es familia eso? han sufrido delitos el año pasado, eso es victimización. dato duro, claro. Bueno, usted o su familia han visto expuestos a situaciones de corrupción, le han pedido plata, etcétera, sí o no, digamos. Vamos viendo si se mueve, cómo se mueve eso. Y entonces no sabemos bien cómo evoluciona y por eso abordamos mal. No estamos todavía en las situaciones críticas que uno puede llegar perfectamente como país. O sea, Chile no está exento de eso, Sí, claro. donde hay un equilibrio como bien precario entre los funcionarios públicos, la gente que está disponible a rechazar la corrupción, son refractarios de esa, a no participar, a no estar disponibles a sumarse al esquema de corrupción que está viendo al frente, a otros, haya un equilibrio de ese grupo a cruzar la línea y decir yo participo, no porque quiera beneficiarme, sino que porque sencillamente si no participo me veo perjudicado, voy a ser perseguido, voy a ser castigado, y me entrego a la corrupción porque en realidad lo que está dominando es la corrupción. Y Claro. yo, como funcionario público que incluso no tengo ningún interés en beneficiarme, tengo que participar igual, si no yo sufro peores consecuencias En buen chileno pierdo hasta la pega. pero te Claro. la Me pega cuesta la en vez pega. de... Y hoy día yo creo que los funcionarios todavía están dispuestos a denunciar, Bueno, a de hecho lo rechazar. hacen. Claro. Entonces, pero esa línea es la complicada. Marcelo, y mira, una pregunta, ya nos quedan súper poquitos minutos, pero sobre este mismo tema, a propósito que estamos en periodo de elecciones, en plena campaña, pasa lo siguiente, hay temas, comillas, país, que se han instalado con justa razón, ¿no? Ya seguridad, salud, economía, educación, etcétera. El tema de la transparencia, a tu juicio, ¿es un tema relevante que debiesen tomar todos los candidatos presidenciales y en consecuencia nosotros como ciudadanos estar atentos al mensaje o la mirada o el énfasis que le vaya a dar el candidato o la candidata a este punto en específico que dice relación con la transparencia? No, totalmente. Pero O sea, es tan importante es como muy lo otro. importante, siempre Ya. tiene que estar dentro de las primeras, y de hecho siempre ha estado entre las primeras preocupaciones de la ciudadanía, Mm. pero hay que pedirle a los candidatos propuestas específicas, porque Ya. el discurso bonito en esto Sí, es claro. súper fácil. Vamos a ser todos transparentes. No, Listo. exacto. Hay Así, muchas frases súper bonito, hechas sí. y muy bonito, y eso si no se traducen en medidas bien específicas, la verdad que no sirve de nada. Y ahí es donde uno echa de menos a veces, digamos. Ya. Hemos llegado a aquella parte de nuestro podcast que se llama Haz volar tu imaginación. Esta es la parte donde siempre le preguntamos a nuestros invitados, que son abogados, Marcelo. y todos somos medio, digamos, artistas frustrados. Sí, lo ¿Quién- estamos reconociendo. Exacto. Estamos Y aquí reconociendo preguntamos, eso. ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes recomendar? Una ¿Qué algo de serie. música novedoso? Haz volar tu imaginación. Serie, película, algo Estoy que nos viendo quieras y recomendar. leyendo. ¿Mm? Estoy viendo Chespirito. De nuevo, pero no por TVN. Muy buena. A la No, serie. además, a la serie sí. Chespirito. Sí. La ¿Sabes que yo no he serie. querido verla? No, sé que es muy buena. ¿En Muy serio? buena. Sí, hay que Oye, verla. perdón, ¿les puedo hacer un comentario Sí, cortito sí, sí. este espíritu? Claro. Una infidencia para que se rían un poco. Yo no sé si me alcanzaste a ver. Yo me pongo acá un tubo para arreglar ¿Cómo esto acá. Entonces venía, Como la señora Florinda. cuando me vine para el canal, entonces venía en el ascensor y se sucio y le digo, me dice la simpática nomás, pues, le digo, yo ¿Qué estoy más, haciendo, soy la mala en la película, soy como la doña Florinda, la mala del barrio. No, yo no quiero, por lo mismo no he querido verla, pero no he querido agarrarle mal a Florinda Mesa. No quiero. Bueno, yo Me no niego. soy Florinda Mesa, pero yo te interrumpí. No, lo Chespirito, encuentro súper Chespirito. bueno Chespirito. ¿Ya? O sea, de factura de primera, una historia, claro, está bien novelizado, está muy poder, pero recoge también una historia donde uno de alguna forma participó, uno vio Sí, eso. pues todos Sí, crecimos. claro. todos crecimos con eso. A mí me llevaron al Estadio Nacional a ver a Chespirito cuando serio? vino. ¿Fuiste Yo esa mítica yo día? fui Oh. ese día.
Ahora me entero que ahí por detrás estaba la señora Florinda con Chespirito haciendo otras cosas, digamos. Pero yo estuve ese no día. solo con Chespirito, Parece pues que no ese es solo el tema, no es Pero el único. estaba, que era como un escenario cuadrado. Y yo me acuerdo perfecto, ¿sabes qué fue? Qué bueno. Leyendo, bueno, lo que pasa es que estudié en Harvard y cada 5 años hay una ronda de exalumnos, digamos. Entonces nos juntamos todos. Y una cosa bien bonita, bien familiar, van todos con su familia, etcétera. Nos juntamos ahí en Boston. ¿Ya? Pero además la universidad se encarga de hacer toda una maratón de conferencias de primer nivel, una cuestión que uno como que retoma la vida de la universidad y de la escuela Kennedy, que la escuela de gobierno hace mucho debate sobre la campaña ahora, el triunfo de Trump, y de cosas internacionales. Pero la conferencia de cierre que se hizo el año antepasado, cuando fui, la hizo un académico que se llama Arthur Brooks, ¿Ya? que estudia la felicidad, Ah, qué lindo tema. Sí. pero lo estudia en serio. O sea, porque hay muchos no libros letéreo, de digamos, así como la autoayuda. Claro. sobre los 3 pasos como, no sé, 3 hábitos. consejos para que seas feliz. Exacto. Repítelo por 20 No, te lo estoy en días. serio. Esto que lo he hecho en serio, lo he ¿Qué hecho te por dice? años, lo he hecho con estudio estadístico, con foco, con de todo. Y tiene un libro que se llama, en inglés se llama Straight to Straight, que es como una frase que no tiene muy buena traducción, pero es como una frase de navegación a vela, que cuando se aprieta la vela, así como, Ya. como ir a la ceñida, los que Claro. saben de vela me van a entender. Que en el fondo es como que yo tomo un rumbo nuevo y aprieto y como que lo echo para adelante. Es como echémosle para adelante. Giro timón, claro. Exacto. Golpe timón, Claro. que le dicen acá. No, pero es que se hace con la vela. Ah, porque el timón se queda quieto. no, pero ya, la vela golpe vela, ya, sí, como que ya. se aprieta y hay un ángulo con el viento. Después puedo hablar de eso, que también hago a navegación, digamos. Se Hay un me ángulo nota con el el viento que uno está como casi justo contra el viento, pero no. Y es como cuando más agarra vuelo el velero. Bueno, Mira. entonces te lo que te dice, mire, porque tiene como la edad de uno, digamos. Ustedes son más jóvenes, pero... Qué generoso. Pero dice, mire, ¿sabes qué? Ya llegamos a un punto en la vida, tenemos 50, 55, y como que muchos están sintiendo como que ya fue, ya eso es lo que se podía hacer, etcétera. Y ¿Ya? dice, mire, hay una segunda aire en la vida, justamente en esta etapa. En esta época. Y Mira dice, qué entretenido. preocúpese El ahora de segundo otras cosas. Y esta es la forma de Después te va a pedir el dato. después Sí. es muy bueno. Y Mire, tenemos está que- el libro, está el video de esa misma conferencia, porque después la Libera universidad todo. libera todo, está en YouTube, qué sé Qué yo. Y buena. el gallo es muy serio, entonces no es una cosa... No un charlatán. Oye, Sí. nos tenemos que ir. Ay, sí, Ya nos nos están están retando. haciendo ¿Yo puedo hacer señas. una última recomendacióncita cortita? Sí. Durante todo este mes, www.denominaciondorigen.cl. La película está disponible para que la podamos ver en el streaming. qué bueno. Ya, Gran y yo película. me voy y me despido y los despido a todos pidiéndoles que nos den likes, que nos compartan y que se suscriban a nuestra plataforma en Spotify. Un abrazo grande y nos vemos en un nuevo capítulo que va a ser extraordinario, como siempre, en Sobreseídos Abogados que Hablan, dándole las gracias a nuestro gran Marcelo. Te vamos a invitar de nuevo. ¿Verdad, Marcelo? Maravilloso invitado. Así que nos vemos. Nos Chao, vemos. chao. Chao. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.